Querido Padre que estás en los cielos, este es el último mensaje para la última iglesia que estará presente antes de tu venida, antes del fin del mundo. Señor, pedimos tu ayuda al estudiar este tema tan importante, que tú puedas moverte aquí en medio de la iglesia de San José, que nos guíes, que nos ayudes. Dame la sabiduría, Señor, para poder exponer este mensaje de tal manera que pueda ser entendido y aplicado a la vida también. Lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Ahora quiero leerles rápidamente lo que el Espíritu de Profecía dice acerca de este mensaje. Noten ustedes en Joya de los Testimonios, en el volumen 1 de Joyas de los Testimonios, la página 327, la sierva del Señor dice lo siguiente: la Odisea es el último de los 7 períodos, representa la iglesia antes del regreso de Jesús, nos representa a nosotros. Y ella dice, el mensaje a la iglesia de la Odisea es una denuncia sorprendente y se aplica al actual pueblo de Dios. ¿Qué representa la iglesia de la Odisea entonces? ¿A quién representa? ¿A qué iglesia? A la iglesia adventista del séptimo día, es decir, a ustedes y a mí. La iglesia de la Odisea, y esto ya ustedes lo saben, nosotros hemos estudiado los 7 períodos históricos que representan las 7 iglesias, y cada iglesia tenía una representación histórica porque era una iglesia literal que existió en un lugar literal en Asia Menor, pero eso fue lo que Eclesiastés nos dice de lo que ocurrió en el pasado y que es una cápsula y que es una representación de lo que va a ocurrir en el futuro. Ya ocurrieron, ya pasamos por las otras 6 iglesias que aparecen en el libro de Apocalipsis. Ahora estamos viviendo en el último período de esas 7 que corresponde a la iglesia de la Odisea, que representa nuestra iglesia, la iglesia adventista del séptimo día, antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Y miren lo que ella sigue diciendo en Primeros Escritos. Escuchen bien, porque es un párrafo tremendo lo que ella nos advierte acá. Dice, pregunté cuál era el significado del zarandeo que yo había visto y se me mostró que lo motivaría el testimonio directo que exige el consejo del testimonio fiel y que fue dado a la iglesia de la Odisea. Es decir, el mensaje a la iglesia de la Odisea, cuando es entendido, cuando es comprendido, cuando es aplicado, va a producir una limpieza dentro de la iglesia, va a producir una sacudida, así como cuando se tira el trigo hacia arriba y el viento sopla y la paja sale volando y el trigo queda allí en el granero. Esto es lo que va a producir la comprensión de este mensaje dentro de la iglesia adventista del séptimo día. Y ella sigue diciendo, algunos no soportarán este testimonio directo, sino que se levantarán contra él, y esto es lo que causará un zarandeo en el pueblo de Dios. Así que ustedes se dan cuenta que es un mensaje urgente, es un mensaje importantísimo, es un mensaje que esta iglesia debe comprender si quiere estar preparada para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia de la Odisea existió, era una iglesia literal que existió en Asia Menor y que nos representa a nosotros. Esa fue la parte de ese periodo que ya se cumplió, que ya pasó. Ahora nosotros estamos viviendo en la época de la profecía, de lo que esa iglesia estaba representando. Ahora, yo quiero esta mañana que ustedes vayan siguiendo conmigo el estudio de este mensaje que se da, porque cada cosa que Dios dice a través del mensaje a la Odisea está muy relacionada a las características que tenía la iglesia de la Odisea en Asia Menor. Por ejemplo, ustedes cuando estamos leyendo y estudiando comenzamos allí diciendo en el versículo, dice que era una iglesia que tenía un problema de tibieza. Muy bien, ustedes deben saber, y ya los que han estudiado el libro de Apocalipsis saben que la Odisea fue una ciudad que se fundó por allí más o menos en el año de 250 por Antíoco II. Y esta ciudad se le puso el nombre de la mujer de Antíoco, por eso se le llegó a llamar la Odisea, en honor a la esposa de él que se llamaba Laodice. Ahora, es interesante que la primera característica que Juan menciona de esta iglesia es que era una iglesia
tibia. Ahora, nosotros tenemos que entender lo siguiente. En la época de esa ciudad, y ustedes ya lo han estudiado, ya lo han profundizado, yo quiero sacar una aplicación después de esto. La ciudad de Laodicea estaba ubicada en un lugar muy interesante, muy cerca de unas aguas minerales. Yo no sé si en los países de ustedes, en Venezuela, por ejemplo, yo he visto muchos lugares donde hay aguas termales y son lugares turísticos, lugares de atracción. Son unos lugares donde por las condiciones que hay allí, el agua que sale es caliente y está llena de minerales. Mucha gente va a esos lugares para sanarse o para curarse de enfermedades. Y son lugares donde la gente paga mucho dinero para meterse en eso. La Odisea estaba ubicada cerca de Hierápolis, donde había una fuente de agua termal que cuando el agua salía de esa ciudad de Hierápolis, a través de los acueductos que habían construido los romanos, esos acueductos traían el agua desde Hierápolis y cuando iba pasando por la Odisea, esa agua que salía caliente de allá de Hierápolis, llegaba a la Odisea ya no caliente. Con el paso y rodar y el clima, ya el agua pasaba por allí tibia. Cuando usted combina la tibieza del agua con el sabor de los minerales que hay presente en esas aguas termales, porque yo no sé cuántos de ustedes han estado en esos lugares, se dieron cuenta que sale como un olor a huevo sancochado, un olor terrible. Ustedes han probado tomarse un vaso de agua caliente, ¿verdad? Que dan ganas de vomitar, pero si a eso le añaden ese olor a huevo podrido, a huevo en descomposición, que es producido por los minerales que están presentes en esa agua. Tómese usted un vaso de agua de eso y lo primero que usted va a sentir que es náuseas, ganas de vomitar. Pero Hierápolis y la Odisea era un lugar turístico, era un lugar extraordinario. Nadie podía dejar de ir a ese lugar. Había un turismo, era como ir a Cancún ahora o como ir a cualquiera de esos lugares extraordinarios. Pero lo más interesante, querida iglesia, es que los hermanos en la Odisea estaban tan orgullosos de sus aguas termales, estaban tan orgullosos de ese lugar turístico que no se daban cuenta que la misma sensación que producía el agua en ellos era la misma sensación que producían ellos en Dios por su tibieza espiritual. Ahora, noten ustedes lo que el Espíritu de Profecía dice acerca de esta tibieza. Presten atención a este párrafo porque es tremendo. Miren lo que dice allí en Joya de los Testimonios, volumen 1. Dice, el mensaje de la Odisea se aplica a los hijos de Dios que profesan. Y aquí está la palabra clave. Los hijos de Dios que profesan. Hay una gran diferencia entre profesar algo y vivir algo. Yo puedo decir que soy un cristiano, pero vivir de otra manera. Eso significa profesar. Entonces ella dice lo siguiente, se aplica a los que profesan creer la verdad presente. La mayoría de ellos son tibios. ¿A qué iglesia se está refiriendo? A nuestra iglesia, la iglesia adventista del séptimo día de esta época. La mayoría de ellos son tibios y solo profesan la verdad. El término tibio se aplica a esta clase de personas. Profesan amar la verdad, pero son deficientes en la devoción. Ahora, noten ustedes y tomen nota de esto que ella menciona, porque aquí es donde está el problema, aquí es donde esto es lo que está produciendo esa tibieza espiritual en nosotros. Número 1, dice ella, solamente profesan, pero no hay vida devocional. Este es el primer problema que la iglesia de la Odisea tiene. El diablo ha encontrado alguna manera de hacer que tú no pases tiempo con Dios. Él ha encontrado y desarrollado algún sistema para que tú en la mañana te levantes, salgas corriendo, te vas. Anoche estábamos en el grupo del hermano
y estábamos hablando, estaba él predicando acerca de la importancia de hacer del estudio de la Biblia una prioridad. Y nos mencionaba que muchos salimos de la casa y nos vamos al trabajo y corriendo con los niños y llegamos cansados, pero de alguna forma el enemigo nuestro se ha ideado para que tú y yo no tengamos vida de devoción. Cuando tú y yo no tenemos vida devocional y no pasamos tiempo con Dios cada día en una forma intencional, el Espíritu de Profecía está diciendo que eso va a resultar en ese estado que tenía la iglesia de la Odisea, en un estado de tibieza espiritual. Es el estado en el cual nosotros profesamos ser algo, parecemos ser algo, nos vemos como algo, pero somos algo totalmente diferente por dentro, que es un problema serio que tendría esta iglesia. Dice, esta iglesia tiene ese problema. Deficientes en la devoción, número 1, y el fervor cristiano, número 2, no se atreven a abandonar del todo la verdad y correr el riesgo de los incrédulos, pero no están tampoco dispuestos a morir al yo y a acudir a entregarse a Dios por completo, a entregar la vida con Él y cooperar y trabajar en la obra de Dios, identificándose con sus intereses, sino que se mantienen apartados, a la distancia, y están listos para abandonar su puesto cuando lo exigen sus intereses personales y mundanales. Ahora ustedes se dan cuenta que este es un problema muy serio. Número 1, el problema que tiene la Odisea es un problema de falta de devoción. Número 2, falta de compromiso con las cosas de Dios. O sea, nosotros podemos venir a la iglesia y estar presentes los sábados y recibir el sermón, escuchar y después irnos a la casa y no querer saber más nada con Dios. Somos adventistas del séptimo día, literalmente. No hay compromiso con Dios, no hay devoción con Dios, no pasamos tiempo con Él y estamos listos a abandonar la iglesia cuando hay un interés personal. Si hay alguna cosa personal que tenemos que atender, eso va primero antes que atender los asuntos de la iglesia. Todo esto produce un estado de tibieza en la iglesia. Queridos hermanos, uno de los problemas más serios que nuestra iglesia tiene es este. ¿Saben ustedes que un mundano malo es menos perjudicial que un cristiano tibio? Un mundano que está perdido completamente en su vida de pecado es menos dañino para la iglesia y para el mundo y para la obra de Dios que un cristiano tibio. Y es que, ¿saben? El diablo es tan astuto, él ha encontrado la manera de no sacarte de la iglesia. Él hace que tú continúes dentro de la iglesia. Y nosotros podemos llegar a la iglesia cada sábado y venimos y cantamos y estamos aquí el sábado, pero después durante la semana llevamos una vida totalmente diferente a la que estuvimos nosotros dentro de la iglesia. Eso es lo que se llama ese estado de tibieza, donde no estamos ni afuera ni adentro. Y es terrible, porque si hay algo que le hace daño a una persona, es este estado de tibieza. Tú cuando estás dentro de la iglesia estás pensando, ¿a qué hora va a terminar este pastor? Esta tarde es el partido de fútbol, o tengo que hacer tal cosa, o tengo que ir para allá, o tengo que hacer mis taxes, o tengo que cocinar. Nuestra cabeza está allá afuera, aunque nuestro cuerpo está aquí adentro. Pero lo interesante es que cuando estamos allá afuera y, por ejemplo, estamos haciendo alguna cosa mala o podemos estar en un bar o en una discoteca o en algún lugar que no debemos estar, algo dentro de la cabeza nos dice, estás haciendo mal, deberías estar allá adentro. Cuando tú estás aquí, tu cabeza está afuera, y cuando estás afuera, tu cabeza está aquí. Y eso produce una situación de tibieza, ni de aquí, como diría la India María, ¿verdad? Ni de aquí ni de allá. No estás ni comprometido con un lado ni comprometido con el otro. Un pie está dentro de la iglesia, un pie está fuera de la iglesia. Nosotros hace un tiempo en la casa, cuando los chicos estaban pequeños, teníamos un lorito, un caic, un lorito muy bonito, que de muchos colores, y era
divertido jugar con él. Y yo veía, porque las instrucciones de cómo trabajar con los loritos decían que debían estar ellos encerrados en una jaulita y solamente se les permitía salir cuando uno iba a jugar con ellos. Y es más, ellos tenían que portarse bien, porque si se portaban mal, entonces se los metía en la jaulita y eso era como una forma de castigo. Y yo me daba cuenta que los muchachos, pues cada vez que querían jugar con el CAIC, pues llegaban a su jaulita, lo sacaban, jugaban, saltaban, hacían todo lo que querían y después que pasaron un buen momento, agarraban el lorito, lo metían adentro y seguían con sus otras actividades y sus cosas. Y yo un día me quedé pensando, ¿no es esto lo mismo que nosotros hacemos con Dios a veces? Nosotros venimos el sábado y abrimos la jaula para que el Señor esté con nosotros. Y pasamos tiempo con Él, y cantamos, y oramos, y hacemos cosas con Él. Y cuando ya se va poniendo el sol en la tarde, agarramos ese lorito y lo metemos a la jaula y le decimos, Señor, ahora tú te tienes que quedar ahí, porque yo me tengo que ir a la discoteca, porque yo me tengo que ir para allá, porque yo me tengo que ir para aquel otro lado, porque ahora yo tengo que hacer un montón de cosas. Y nos vemos el próximo sábado cuando voy a abrir otra vez la jaulita para que salgas y tú y yo pasemos un poquito de tiempo juntos. Cuando nosotros mezclamos agua caliente con agua fría, ¿cuál es el resultado de eso? Agua tibia. Cuando nosotros queremos poner un poquito de religión con un poquito de mundanalidad, ¿cuál es el resultado de eso? Tibieza. Y tristemente, de acuerdo a la profecía, el problema número uno que la última iglesia iba a tener antes de la segunda venida del Señor Jesucristo era una combinación de lo religioso con lo mundano, una combinación que iba a resultar en una tibieza espiritual. De alguna forma, nosotros como iglesia nos íbamos a ingeniar para vernos muy bonitos por fuera, aunque por dentro estamos podridos, estamos enfermos. ¿Saben ustedes que esta fue una de las condiciones que más la Biblia ha condenado a lo largo de toda la Biblia? Ustedes recordarán en el Antiguo Testamento, por ejemplo, cuando el profeta comparaba al pueblo con una torta cruda, un pan crudo. El pan crudo se ve por fuera cocido, bonito, sabroso, pero por dentro está crudo. Cuando usted abre ese pan y se lo quiere comer, está cocido por fuera, pero crudo por dentro. Es esta condición que está mencionando el libro de Apocalipsis, esta condición de tibieza, de dobleza espiritual. No somos ni de allá ni de allá. Queremos un poquito de aquí con un poquito de acá. Queremos aprovechar lo mejor que tiene la iglesia, pero no nos queremos perder de lo mejor que tiene el mundo y queremos aprovechar las dos cosas. Como aquel señor que se fue a pescar con su amigo un día, dice esta historia, que se fueron los dos a pescar y se vino una tormenta y estaban por ahogarse, y cuando el botecito estaba allí por hundirse, uno de los amigos comienza a orar, se acordó de Dios, porque así son las cosas, ¿verdad? Cuando hay problemas nos acordamos de Él. Cuando todo va bien, no nos acordamos de Él. Es como el lorito que le abrimos la jaulita para que salga. Ya está todo bien, lo volvemos a meter en la jaulita hasta que volvamos a tener otro problema. Tibieza espiritual. Y dice esta historia que este hombre, cuando se vino la crisis, comenzó a orar y decía, Dios bendito, diablo bueno, Dios bendito, diablo bueno. Y su amigo no entendió lo que estaba haciendo. Dice, oye, ¿pero qué estás haciendo? O le oras a Dios o le oras al diablo, pero no puedes hacer una cosa así. Y el hombre le dijo, bueno, pero es que, mira, la verdad es que yo no sé si voy a ir al cielo o voy a ir al infierno. Y yo quiero estar bien con cualquiera de los dos, sea que me toque ir para allá o me toque ir para abajo. No quiero problemas con ninguno de los dos. Y qué triste que muchos de nosotros vivimos una vida similar, aunque no lo digamos de esa manera, pero queremos estar bien con los dos. De alguna manera queremos disfrutar de las cosas de la iglesia, pero a la misma vez no perdernos de todo lo que el mundo ofrece. Qué tristeza, querida iglesia, porque si hay algo que produce disgusto a nuestro Dios es esa condición de tibieza. Porque cuando la gente ve una persona tibia, ve una persona doble, ve una persona que profesa una cosa, pero vive otra cosa. Y la conclusión que saca la gente de afuera es, bueno, yo para vivir así, mejor me quedo donde estoy, mejor sigo viviendo como estoy. Y soy auténtico, no tengo que estar escondiendo nada.
La Biblia menciona ese estado, el estado que los fariseos vivían. Ustedes recuerdan que aún los fariseos fueron comparados con un sepulcro en los tiempos del Señor Jesús. Seguramente ustedes han estado en los sepulcros alguna vez. A mí me ha tocado hacer muchos funerales en Los Ángeles, en el área del Forest Lawn, un lugar precioso. Inclusive en ese lugar he tenido la oportunidad de tener bodas, porque algunas parejas deciden casarse en el Forest Lawn, ahí en el área de Los Ángeles, en un cementerio. Yo una vez le pregunté a uno de los muchachos, oye, ¿por qué te casas en un cementerio? Y entonces él me explicó y tiene sentido. Él dice, bueno, pero es que nos casamos hasta que la muerte nos separe, y ese es el simbolismo. Por eso el Forest, no, en serio, no se rían, es así, el Forest Lawn tiene capillas especiales para hacer bodas. Y yo hoy realicé muchas bodas en ese lugar precioso que tiene arriba un mural. Y es un lugar muy lindo que está ahí en el área, en Glendale. Y allí se hacen funerales y se hacen bodas. Porque el cementerio es precioso. Flores por todos lados, verde por todos lados. Pero cuando uno abre uno de esos sepulcros, ¿qué hay dentro de ese sepulcro? Huesos podridos, gusanos, cuerpos en descomposición. Y el Señor compara la situación laodicense con justamente eso. Nos podemos ver muy bonitos por fuera, podemos tener una Biblia debajo del brazo, podemos venir a la iglesia a cantar, y luego llegamos a la casa a darle golpes a la mujer, a tomar, y por ahí escondidita nos damos escapaditas para tomarnos una cervecita, o nos vamos aquí, o nos vamos allá, y decimos, bueno, el Señor no se va a enojar por eso. Y mientras no me vea el pastor, ni los ancianos, ni los diáconos, mientras no me vean, todo está bien. Esa situación doble le está haciendo mucho daño a la iglesia. Es el argumento más fuerte para que la gente no quiera conocer acerca de Dios, la vida doble que nosotros llevamos. Y tristemente, una de las condiciones que esta iglesia tendría antes de la segunda venida del Señor Jesús es esta. Ahora, si ustedes piensan que la tibieza es el problema más grande de la Odisea, no es el problema más grande de la Odisea. La Biblia sigue diciendo, allí en el mensaje a la Odisea, cuando describe la tibieza del pueblo de Dios, de la iglesia adventista, antes de su segunda venida, todavía añade otro problema más serio. Sigue diciendo en el versículo siguiente, dice, tú piensas que eres rico, pero eres pobre. Ahora, nota qué interesante, hermano querido que estás aquí esta mañana. La ciudad de la Odisea era una de las ciudades más ricas de ese tiempo. Dice la historia que en el año 60 hubo un terremoto que acabó con la ciudad de la Odisea, la dejó en ruinas completamente, y los romanos, cuando se vino esa ruina, le dijeron a la Odisea, bueno, nosotros les vamos a mandar dinero para que reconstruyan la ciudad. Y dice que los laodicenses orgullosos dijeron, no nos mandes nada, no necesitamos nada, nosotros tenemos todo el dinero para reconstruir nuestra ciudad. Y no aceptaron nada de Roma, de toda la ayuda financiera que les estaban ofreciendo. Imagínense ustedes que un día hay un terremoto aquí en California, en San Francisco, y todo queda destruido, las empresas, los puentes, y el gobierno federal dice vamos a mandar una ayuda financiera, y que California diga no queremos eso. No va a ocurrir, más bien lo que van a decir es necesitamos más, no nos mandaron suficiente. Pero es que ustedes saben que la ciudad de la Odisea era la Suiza de ese tiempo. Los bancos principales de esa época estaban allí en la Odisea. La riqueza más grande estaba allí en esa ciudad de la Odisea. Eran tan ricos, hermanos, que no se daban cuenta de su pobreza espiritual. Es irónico que el Señor pone el dedo donde ellos menos sospechaban, porque aquella ciudad tenía mucho dinero. Y cuando nosotros pensamos en la iglesia adventista que está representando la Odisea, viniendo a nuestro tiempo, hermanos, si hay una iglesia que es rica en el conocimiento, el Señor nos ha dado el espíritu de profecía, nos ha dado el conocimiento de las profecías, nos ha dado el conocimiento del santuario, nos ha dado tantas verdades, tantas cosas extraordinarias. ¿Y por qué es que nuestro pueblo está pobre espiritualmente? ¿Se han puesto a pensar ustedes que el mismo problema que tenía la Odisea, que pensaban que eran ricos en todos los aspectos? Y sí, nosotros podemos decir, el Señor ha escogido esta iglesia, y eso es verdad. El Señor nos ha dado la verdad, y eso también es verdad. El Señor nos ha dado conducción para el futuro, y eso también es verdad.
¿Y por qué es que hay tanta gente pobre espiritualmente dentro de la iglesia adventista del séptimo día? ¿Por qué es que hay tanta gente que cuando viene un viento por ahí de doctrina rapidito son arrasados? ¿Por qué es que cuando se conectan a la internet y ven por ahí un videíto raro, ya no quieren saber más nada de la iglesia, ya no quieren saber más nada de Dios y son arrastrados y son tambaleados con tanto conocimiento que Dios le ha dado a esta iglesia, con tanta verdad que el Señor le ha dado a esta iglesia, con tanto espíritu de profecía, con tanto santuario, con tanto mensaje de justificación por la fe, y somos tambaleados por cualquier cosita? ¿Se han puesto a pensar ustedes que aunque nuestra iglesia predica y dice, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados y yo os haré descansar? Hablando de esa paz espiritual que Dios puede traer, hablando de esa tranquilidad mental que Dios trae al corazón, hablando de ese alivio emocional que solo Dios puede darle a las personas. Y sin embargo, dentro de la iglesia hay personas con problemas de depresión, desanimados, que se quieren quitar la vida, que ya no quieren seguir luchando con toda la riqueza que tenemos. Porque a pesar de ser ricos, somos pobres. ¿Se han puesto a pensar por qué dentro de la iglesia no solamente hay pobreza espiritual, hay pobreza emocional, pero hay pobreza física también? ¿Cuántas enfermedades, cuántos problemas tenemos nosotros que enfrentar teniendo tanta luz en cuanto a la salud? ¿Te pusiste a pensar alguna vez en eso? Somos ricos, decimos que somos ricos, pero la realidad es que estamos pobres. Nuestra gente, nuestro pueblo, nuestros hermanos están muriendo, igual que la gente de afuera, con cosas que podrían evitarse si nosotros pudiésemos poner en práctica la luz que el Señor nos ha dado. ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿Te has puesto a pensar por qué no solamente hay pobreza emocional, espiritual, física, pero también hay pobreza material dentro de nuestra iglesia? Y déjenme hacer una aclaración: ser pobre no es un pecado. A veces nosotros pasamos por situaciones difíciles y tenemos que enfrentar la pobreza, o nacemos en un hogar pobre, o la vida nos golpea de diferentes maneras. Ser pobre no es pecado, pero ser pobre por ser infiel a Dios es una cosa muy diferente. ¿Te has preguntado tú por qué hay tanta necesidad dentro del pueblo de Dios cuando el Señor nos ha dejado la fórmula para que a ti no te falte nada en tu hogar? Cuando el Señor te ha dicho, probadme en esto, dice el Señor, si no abriré las ventanas de los cielos hasta que sobreabunde. Y nosotros constantemente robamos a Dios, quedamos cortos en lo que debemos darle a Él. Si alguna vez tenemos una emergencia, el primer lugar de donde sacamos es de lo que le pertenece a Dios. Y hay pobreza material cuando nosotros tenemos la riqueza espiritual, cuando nosotros entendemos que la prosperidad y la bendición solamente pueden ser el resultado de una persona fiel, de una persona que ha aprendido a poner a Dios en el primer lugar de su vida. Porque ¿no es eso lo que dice la Biblia? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero cuando llega el momento de poner eso a prueba, dejamos todo a un lado. Dios es el último y por eso hay pobreza espiritual. Estoy hablando de la Odisea, estoy hablando de nuestra iglesia, estoy hablando de la última iglesia que va a estar presente en esta tierra. Aunque Dios nos ha dejado toda la riqueza, estamos pasando por pobreza espiritual, pobreza física, pobreza emocional y pobreza material, porque no hemos realmente aceptado ese mensaje que Dios nos ha dado. No estamos dispuestos a perderlo todo por Él, por ser fiel a Él. Negociamos con Él. Señor, no te vas a sentir mal si este mes no traigo mis diezmos y mis ofrendas. Yo sé que tú eres un Dios bueno. Yo sé que tú no te enojas por eso. O en vez del 10%, dame una rebajita, voy a traer el 5%, o voy a traer el 4%. Y somos tacaños con Dios, pero cuando le pedimos bendición queremos que Él nos bendiga abundantemente. ¡Qué terrible! No hemos aprendido realmente a vivir con la luz que tenemos. No hemos aprendido
a mostrarle al mundo el resultado de la bendición de una persona que es fiel, que es leal, que prefiere la muerte o prefiere cualquier cosa antes que robar a Dios, antes que serle infiel al Señor, antes que darle la espalda a su Dios. Ese es el tipo de gente que Dios necesita hoy y que va a terminar la obra en esta tierra. No son cristianos a media, no son cristianitos de 10 pulgadas, son cristianos completos. O están o no están, no podemos estar a medias con Dios. Dios espera un servicio completo, una entrega completa, un compromiso completo. A veces a mí me da tristeza, el hermano Santiago dice, ¿cuántos hay en esta iglesia? Son 700 personas, 600 personas y solo 200 llegan a los grupos familiares. Falta de compromiso, algo está pasando allí, algo está fallando, nuestras prioridades están volteadas, nuestras cosas importantes en la vida están alteradas, porque hay un problema de tibieza dentro de la iglesia, hay falta de compromiso, hay falta de entrega completa. Así que el Señor dice, bueno, esta iglesia tiene un problema de pobreza espiritual. Qué terrible. La siguiente característica, si tú pensabas que la pobreza espiritual y la tibieza son el problema más grande de la Odisea, somos nosotros. Yo estoy haciendo una radiografía de esta iglesia para que nos veamos por dentro, para que nos miremos cómo somos, para que nos veamos cómo Dios nos ve. Dice el mensaje a la Odisea que esta es una iglesia ciega. De nuevo, irónico, contradictorio. Porque la iglesia de la Odisea era una ciudad donde estaban los médicos más famosos de esa época. Las escuelas de medicina más importantes de la época estaban ahí, en la Odisea. Allí estaban las mejores universidades, allí estaban los mejores médicos. Era tan famoso, hermano querido, ese lugar que los médicos aparecían en las monedas de esa ciudad. Eran ellos los que estaban en las monedas de ese lugar, porque la medicina estaba muy avanzada. Y ellos habían desarrollado un ungüento que era extraordinario, era un ungüento para los ojos y para el olfato, que ellos habían desarrollado para curar ciertos problemas y ciertas enfermedades. Y aunque ese ungüento más famoso que ellos tenían, ellos habían desarrollado uno para el oído y otro para los ojos. Y nota qué interesante, los laodicenses estaban tan orgullosos de su colirio que ellos habían fabricado, que no se daban cuenta que estaban ciegos. Y tú puedes decir, wow, pero Dios nos ha dado tanta sabiduría a nosotros como iglesia, nos ha dado tanta luz, nos ha dado, como ya mencioné, el espíritu de profecía, la Biblia, el conocimiento de las profecías del santuario. Realmente dentro de esta iglesia no debería haber ninguna ceguera espiritual. ¿Sabes tú cuál es el colirio que se refiere aquí? Es la habilidad para discernir entre lo bueno y lo malo, no importa cómo se disfrace. ¿Tú tienes ese colirio? ¿Tienes esa sabiduría cuando se te presenta una trampa delante de ti? Mira que el diablo es especialista en ponernos trampa. Y cuando viene una de esas trampas, tú inmediatamente puedes detectarla y decir, esto es una trampa. O constantemente estamos cayendo en las trampas del cazador. No nos damos cuenta. El diablo nos está metiendo goles de media cancha y nosotros estamos tranquilitos cantando como si nada. Mira, yo no sé si tú escuchaste esa historia de este contrabandista allí en Tijuana. Era uno de los contrabandistas más tremendos que había en el área de Tijuana. Y los guardias de aduana sabían que este hombre estaba contrabandeando algo, pero no sabían qué era. Y cada vez que el hombre pasaba, venía en su bicicletita y tenía un paquetito o una mochila. Así que los guardias de la aduana lo revisaban. Agarraron un día su mochila y tiraron todo al piso y vieron ahí todo con lupa. Este hombre está contrabandeando alguna cosa, pero no sabían qué era. Revisaron la mochila, todo estaba en orden. Y todos los días pasaba en su bicicleta de un lado para el otro. El siguiente día volvió el hombre y traía una cajita atrás en su bicicleta. Vieron de esas que se ponen en la parrillita y ahí agarraron los guardias de aduana y abrieron esa caja y no había nada. Todo estaba en orden.
Pues ellos quebrándose la cabeza, ¿dónde está? Sabían, porque tenían el olfato, algo les decía que estaba contrabandeando algo ese hombre. Así que un día decidieron agarrar y romper la llanta de la bicicleta, porque dijeron, algunos meten en las llantas drogas y cosas, y no había nada, tuvieron que regalarle las llantas otra vez gratis al hombre. Después de muchos meses, ese hombre pasando todos los días, se dieron cuenta que lo que estaba contrabandeando eran bicicletas. Delante de sus ojos, todos los días traía una bicicleta nueva. Nadie se dio cuenta hasta que alguien lo pescó. Y yo he pensado, el diablo así nos maneja a nosotros, por la falta de discernimiento en las cosas que vemos, en las cosas que oímos, en los lugares donde vamos. Hay un problema en esta iglesia, no tenemos discernimiento. A veces tenemos que preguntarle a otras personas, y hermano, ¿usted qué piensa de esto? Y pastor, ¿usted qué piensa de esto? Porque no tenemos ese discernimiento que viene como resultado de ese colirio espiritual, para que el diablo no nos meta goles de media cancha. Y los goles que nos está metiendo de media cancha están destruyendo a nuestros hijos, están destruyendo nuestros matrimonios, están destruyendo nuestra iglesia y nos están convirtiendo en personas tibias, porque no hay colirio celestial. Pero qué terrible que aquella ciudad de Laodicea, que se enorgullecía de tener el mejor colirio, era una ciudad ciega. Y a veces a mí me da tanta tristeza con nuestra iglesia. El diablo nos está metiendo contrabando por todos lados y no nos damos cuenta. Nos venimos a dar cuenta cuando la familia está destruida, cuando los hijos están destruidos, cuando la iglesia está dividida, cuando la salud está por el suelo, cuando la vida espiritual está destrozada. Recién nos damos cuenta que el contrabando era la bicicleta. Demasiado tarde. Colirio, el mensaje a la iglesia de la Odisea es: yo te aconsejo que compres ese colirio espiritual para que veas. Pero ¿sabes cuál es la palabra más común que yo escucho dentro de nuestra iglesia? Pastor, yo no veo nada malo. ¿Han escuchado ustedes eso? Pero yo no veo nada malo. El diablo nos está metiendo un golazo de media cancha, pues yo no veo nada malo. Cuando tú no ves nada, es porque estás como. Falta ese colirio para que el Señor nos ayude a discernir, para que el Señor nos ayude a examinar las cosas y a no permitir que esas bicicletas vayan entrando a nuestras vidas, nuestros hogares, a nuestros matrimonios. Y la última cosa que menciona el libro allí de Apocalipsis es que era una iglesia desnuda. De nuevo, irónico. Ustedes saben que la Odisea se caracterizaba por tener las mejores ovejas de esa zona, producían una lana costosísima, carísima, una lana negra que era muy codiciada para hacer abrigos, para hacer vestidos, para hacer ropa en general. Era tan buena, yo diría, como la lana que producen allá en el Perú con la alpaca, una lana codiciada que cuando los turistas van pagan miles y miles de dólares por esas cosas. La Odisea se caracterizaba por tener las mejores lanas, hacían los mejores vestidos y estaban tan orgullosos de sus vestidos que no se daban cuenta que estaban desnudos. La desnudez es una de las cosas más terribles que hay. Ustedes saben que el Señor Jesús fue crucificado desnudo prácticamente. Las naciones antiguas, cuando conquistaban a los pueblos, los hacían desfilar por el centro de la ciudad desnudos, para humillarlos, para doblegarlos. La desnudez es una cosa muy triste. La desnudez es una cosa muy trágica. La ciudad de la Odisea tenía un problema de desnudez, pero no porque no tenían ropa, sino porque espiritualmente estaban desnudos. El legalismo, el fariseísmo, el fanatismo produce
una vestimenta que no es la que Dios acepta. Porque el apóstol dice claramente, no por obras para que nadie se gloríe. Cuando el hombre pecó, lo primero que hizo fue fabricarse su propia vestimenta, cubrirse con lo que él pensaba que era mejor. Pero el Señor les dio una gran lección. No es eso que ustedes están haciendo. Aquí están las vestimentas. Y después de sacrificar un cordero, los vistió con el vestido, con la piel de un cordero, para que ellos pudieran entender que lo único que puede cubrir la desnudez de un pecador es la justicia perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Tú no puedes salvarte por lo que haces, o por lo que eres, o por lo que dices o no dices. Solamente podemos ser salvos por una sola persona, Jesucristo. La profecía decía que esta iglesia iba a tener un problema serio. De alguna manera, la vestimenta que representa la justicia divina iba a ser dejada a un lado y nos íbamos a cubrir con nuestra propia justicia, con nuestras obras, con lo que creemos que somos. ¿Te acuerdas de aquellos dos hombres que subieron a orar al templo? Dice la Biblia, uno era publicano y el otro era un fariseo. El fariseo levantó los ojos y dijo, Señor, te doy muchas gracias porque yo pertenezco al pueblo especial tuyo. Te doy gracias porque mi iglesia es una iglesia profética y es el resultado de la profecía. Te doy gracias porque no hago nada malo, no como nada malo. Es más, te doy hasta gracias porque no soy como ese que está aquí a mi lado. Ese que está a mi lado, ese sí es un... Yo ni sé por qué tú lo miras aquí, ni deberías permitir que esté dentro de la iglesia. Yo sí soy bueno, pero ese que está aquí al lado, si tú supieras lo que hace, si tú supieras cómo vive, pero mira, yo soy muy bueno, yo hago esto, yo hago aquello, yo no hago... Como la historia de la casa vacía, ¿te acuerdas de la historia de la casa vacía? Dice la Biblia que unos demonios salieron de esa casa y la casa quedó limpia. Tenía 3 características esa casa. Número 1, estaba barrida. ¿Qué quiere decir barrida? Todo lo sucio para afuera, todo lo malo para afuera. La barrieron muy bien, la limpiaron muy bien. No esto, no aquello, no aquello otro. Pero no solamente estaba barrida, estaba adornada. No solamente se barre, sino que se ponen cosas, se hacen cosas, se producen cosas. Pero lo más terrible era que, aunque estaba barrida y estaba adornada, estaba vacía. ¿Por qué estaba vacía? Porque aquella limpieza y adornación que se hizo a la casa fue el resultado de una justicia propia, que son esas vestiduras de inmundicia que habla la Biblia. Sin la justicia de Cristo, tú estás desnudo. Tu casa puede estar muy bonita, muy adornada, pero sin Cristo, que es nuestra justicia, esa casa está vacía. Y cuando la casa está vacía y está muy bonita y está adornada y está barrida, ¿qué ocurrió en la historia? El demonio que se fue se trajo a otros más y se metieron en esa casa. Ahora tú vas a entender por qué personas que están dentro de la iglesia y que tienen su casa muy barridita, muy adornadita, de repente terminan siendo cosas terribles. Una vida dominada por demonios. Porque cuando Cristo no habita en la casa, cuando Él no es el centro de la casa, el control de esa casa, por muy barrida y muy adornada que esté, está en las manos de los demonios. Y a veces esas personas se convierten en los peores enemigos de la iglesia, en los peores tropiezos para la iglesia. Este era el problema que la Odisea iba a tener según Juan. Pero el problema más serio de la Odisea no es su ceguera, no es su tibieza, no es su desnudez. ¿Sabes tú cuál es el problema más grande de la Odisea?
Al final del mensaje a la Odisea, Juan termina diciendo, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Está el problema más grande de la Odisea. Ya se los he dicho en varias ocasiones. Una iglesia que cree en Cristo, que predica a Cristo, que espera a Cristo, pero que tiene a Cristo ¿dónde? Afuera. Entonces aquí está la conclusión del mensaje de esta mañana. Número 1, es importante, el Señor Jesús dice, para acabar con la condición de la Odisea, el remedio es uno solo. Jesús debe entrar a la casa y morar en ella, porque Él dice, entraré y cenaré. Eso implica una relación, porque cuando nosotros nos sentamos con alguien y comemos y dialogamos, forma parte de esa familia. La única manera de terminar con el estado de la Odisea es abriendo la puerta, permitiendo que Jesús entre, y no solo que entre, sino que se quede dentro de la casa. Una vida sin Cristo es una casa vacía, lista para ser llena de demonios. Una iglesia sin Cristo es una casa vacía, lista para llenarse de demonios. Por eso, mi primer mensaje para esta iglesia, Jesucristo debe ser levantado en la iglesia, en todo lo que hacemos, en la predicación, en el ministerio, en la enseñanza. Yo por eso me pongo nervioso cada vez que escucho, ya no hablemos más de Cristo, ya parecemos evangélicos hablando de Cristo mucho. Yo me pongo nervioso cuando escucho eso, porque el problema de la Odisea es justamente ese, una iglesia que no quiere saber nada de Cristo. Hablemos de cualquier cosa, pero no me hablen de Él. Cuando la Biblia dice, si fuere levantado, a todos atraerá a sí mismo. Solamente puede acabar con el estado de la Odisea la presencia de Él dentro de nuestra vida. Así que, número 1, la iglesia debe exaltarlo, debe hacerlo el centro de todo lo que hace, de la profecía, del estudio, del santuario, de todo lo que hacemos. Él debe ser el centro. Número 2, tú debes permitir que Él entre a tu casa y desarrollar una relación diaria con Él. Cada día debes pasar tiempo para estar con Él. Cada día debes meditar en su palabra. Cada día debes orar. Cada día debes abrir esa luz que el Señor nos ha dado. El espíritu de profecía, la palabra de Dios, la matutina, la lección. Cada día, mira, no estoy hablando cada 7 días, porque si tú lo haces cada 7 días es como el lorito que sale solo para jugar en sábado. Y Dios no quiere eso. Él quiere que tú camines con Él todos los días. Por eso la sierva del Señor en Patriarcas y Profetas dice que la experiencia de Enoc es la experiencia que debe tener la iglesia antes de la segunda venida del Señor Jesús. ¿Y cuál era la experiencia? Caminó Enoc con Dios y el Señor se lo llevó. Porque cuando tú comienzas a caminar con Él y permites que esa levadura entre en el pan, ¿te has puesto a pensar tú en esa figura? Cuando la levadura se pone en la masa, esa masa es transformada. Pero solamente cuando la levadura toca la masa. Y esa levadura es la palabra de Dios. Es la presencia de Jesús dentro de la vida. Si Él está dentro, el carácter cambia, la vida cambia. Ya dejamos de ser personas dobles, dejamos de ser personas tibias. La ceguera se termina, la tibieza se termina, la pobreza se termina, la desnudez se termina, porque Él está ahí, la perla de gran precio. No puede haber pobreza. La justicia, lo que representaba el corderito que tapó a nuestros primeros padres, ahí está. El sol de justicia que puede calentar tu vida fría, tibia. Solamente Él, no hay otra. Cuando Él está presente. Entonces mi desafío, iglesia, ¿quieres dejar de vivir esa vida doble? Intencionalmente, haz un plan para pasar tiempo cada día con Él. Con razón, la señora White decía, deberíamos pasar 1 hora contemplando ¿a quién? A Jesús, porque cuando lo contemplas, te pareces a Él.
Así como el hijo que mira a su papá y termina caminando como su papá, hablando como su papá, comiendo como su papá, porque lo mira, lo observa, lo sigue, hasta termina vistiéndose como su papá. Dios quiere que eso pase con nosotros. A medida que tú lo observas, lo miras, lo contemplas, tu vida tiene que irse transformando igualita a lo que estás contemplando. Pero si tu vida se está transformando en otra cosa, es porque estás contemplando a la persona equivocada. Ahí está el mensaje para la iglesia de la Odisea. Yo estoy orando para que el Señor pueda traer ese sacudón que necesitamos y podamos convertirnos realmente en cristianos cabales, en gente que cuando el mundo nos vea pueda ver a Jesús reflejado y pueda decir: yo quiero lo que ese hombre tiene, yo quiero lo que esa mujer tiene, así como Dios lo cambió, yo también quiero cambiar, así como Él es, yo también quiero ser, porque pueden ver a Jesús reflejado en nuestra vida, porque este evangelio será predicado por testimonio. Es tu vida lo que va a predicar más que tus palabras. Inclinen su rostro conmigo. Quiero hacer una oración con ustedes. Querido Padre que estás en los cielos, este mensaje es un mensaje duro, un mensaje incómodo, pero es un mensaje que nos muestra la condición de esta iglesia antes de tu venida. Te quiero pedir, Señor, que sacudas a esta iglesia, que la zarandees, que no nos dejes tranquilos hasta que no podamos desarrollar esa relación que podrá hacernos cristianos auténticos, reales, 100%, que podamos, Señor, comprometernos contigo, hacer de las cosas tuyas una prioridad en nuestras vidas, que cuando tú regreses, Señor, nos encuentres no tibios, ni ciegos, ni pobres, ni desnudos, sino que encuentres nuestro corazón y nuestra casa llena contigo. En tus manos entrego esta iglesia de San José, Señor. Permite que ninguno de ellos se quede a mitad de camino, que todos puedan llegar al reino de los cielos, que muy pronto cuando vengas puedas encontrar una iglesia preparada para tu encuentro. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén.